Bueno, y nos encontramos con la presentación de sí o la puesta en escena de la vida cotidiana. Es una tesis magnífica que probablemente reúne todos los elementos dramáticos, teatrales, del célebre sociólogo Erving Goffman. Y efectivamente esa relación con el teatro es fundamental, porque debemos partir, un poco como lo habíamos señalado en las primeras sesiones de este curso de Sociología de la Comunicación y Medios, de que la cultura es un juego de máscaras, que personalidad quiere decir máscara e hipócrita es un actor, y que probablemente en ese juego de máscaras no hay una especie de yo ideal, puro, transparente, sino que desempeñamos muchísimos roles dependiendo el momento y el contexto donde estamos interactuando. En ese horizonte, la tesis de Goffman, escrita o publicada mejor en el año 59 y traducida muy tardíamente al español hacia los años 80 apenas, nos muestra justamente cómo en circunstancias de interacción esas máscaras se conjugan, esos roles se desempeñan. Y por supuesto hay actuaciones. Todo el tiempo estamos actuando. Aquellos que dicen yo soy absolutamente honesto, yo no me fío de los demás, yo soy transparente, no solamente se engañan a sí mismos pretendiendo engañar a los demás, sino que muy en el fondo de sí saben que aún sus actitudes más puras, más bellas, más caritativas pueden ofrecer a esa mímesis, pueden corresponder a esa actuación, pueden ofrecer efectivamente un gesto más que fríamente calculado para no pensar la vida social como una máquina de guerra, sí como la realización del encuentro con el otro en circunstancias muy particulares. Y hablando de actuaciones, Goffman nos va a hablar de una categoría preponderante que es la fachada, ¿sí? La fachada que tiene su medio expresivo, su medio comunicativo, que tiene su contexto, que tiene su mobiliario, y un poco el ejemplo que él pone es la relación médico-paciente. Por supuesto, cuando se está en un hospital, evidentemente se está el adelante y el atrás, dónde está el médico y dónde está el paciente. Y por supuesto, en el mundo de la medicina hay todo tipo de jerarquías sociales. No es lo mismo el médico auxiliar que el cirujano, que el especialista, que la jefe de las enfermeras, que la pequeña enfermera que hasta ahora está haciendo sus prácticas. Y Goffman va a poner ejemplos muy específicos de esa relación en el campo de la medicina con los pacientes que muestra las fachadas de las jerarquías. Y obviamente a mayor rango, mayor distancia, mayor serenidad, mayor actitud de souplesse, de flexibilidad, mientras que a menor rango, mayor precipitación, mayor nerviosismo. De estos elementos, indudablemente, Bourdieu sacó buena parte de su teoría de la distinción social, a veces no citando tanto a Goffman, porque claro, él va a reportar la noción de hábitus a una perspectiva un poco más vieja, pero indudablemente la puesta en escena de la vida cotidiana no obedece al voluntarismo que Bourdieu le atribuía. Esto sería un elemento adicional para discutirlo en clase, pero vale la pena tener en cuenta en este aspecto de las fachadas cómo efectivamente hay modales y hay apariencias, pero al mismo tiempo se puede ser profundamente cínico en una actuación. Los políticos son expertos en ello. Los políticos son expertos en hablarnos del cambio, del bien común, en hablarnos de la solidaridad, en hablarnos de la fraternidad o de los valores en los cuales se reconocen con un electorado, el nacionalismo, el patriotismo, etcétera, etcétera, la bandera, los símbolos patrios. Y allí efectivamente puede que se envuelvan en pantaloncillos con la bandera o con los símbolos patrios, pero lo importante es que se los hacen creer a los demás. Es un poco como en el trabajo de la máscara lo veíamos. No es suficiente con que yo crea mi propia máscara, mi propia cara y no la pierda. Es importante que los demás me la crean
y que haya una serie de situaciones en donde esa máscara se desempeña muy bien. Ahora que estamos en confinamiento, también actuamos y también actuamos para los demás. Y el ejercicio que estamos haciendo de yo en cuarentena, que a través de nuestra aplicación de Zoom, que espero los estudiantes hayan ya podido descargar y que dentro de 8 días conversaremos de sus trabajos, repito, numeral yo en cuarentena, pues evidentemente son esas imágenes, esas fotografías que nos tomamos y que posteamos en nuestro confinamiento por culpa del coronavirus, que ya nos tiene semiótica y semiológicamente confinados, independientemente de que la pandemia sea el COVID-19. Ya en otro escenario he hecho una pequeña aclaración a propósito de ello para los que estén interesados en mi columna de Pelando el Cobre desde las dos orillas. Pero vuelvo acá. Entonces nos tomamos fotos de nuestras fachadas, de nuestros modales, de nuestras apariencias y podemos reflexionar sobre cómo nos presentamos ante los demás. Aún comiendo un plato que hemos improvisado, aún en pijama, aún en las circunstancias más espontáneas, sí, estamos actuando. Estamos en una puesta en escena de la vida cotidiana. Y eso es lo que quiero que reflexionemos conjuntamente con los estudiantes para el trabajo inicial de primer parcial que ustedes van a presentar. Goffman nos va a hablar de varios elementos que tienen que ver, por ejemplo, con las idealizaciones, con las realizaciones dramáticas, con el control expresivo y con las mistificaciones. Veamos rápidamente lo que tiene que ver justamente con las expresiones dramáticas, ¿sí? De estar angustiado, de estar sereno, de corresponder al puesto y al lugar que nos asignan en el mundo o en un tiempo dado o en un contexto dado. Y por supuesto, cuando hablamos de las idealizaciones es la manera como nos figuramos a los demás, al de mayor jerarquía. Está todo el proceso de ascenso social. Aquí sí que habría todo un capítulo para reflexionar en una sociedad de ascenso social como la colombiana a propósito del narcotráfico, la manera como nos figuramos a las élites, la manera como las élites criollas impostan a la realeza, la manera como unos nos parecemos a otros o como mimamos e imitamos a lo que consideramos bello, bueno, recto, justo, chic o kitsch, para despreciar lo kitsch, aunque todos lo tenemos, y para asumir lo chic que supuestamente tendríamos. Una vez más aparece la distinción social de Bourdieu muchos años después a partir de ello. Y tenemos por supuesto las mistificaciones: nobleza obliga, el honor de los nobles, esto no es para usted, o definitivamente hay que actuar de acuerdo al rol que se ocupa en el mundo y en la vida. Y es ahí donde indiscutiblemente está la creencia que actúa porque se pone en escena. Y un ejemplo paradigmático, para decirlo de una manera muy sencilla, es el no creerle al presidente Iván Duque porque no tiene ningún modal de presidente. Y por eso es que todo el mundo se burla de él. En otro momento, creo que de este curso, hablábamos de el hazmerreír que genera cuando actúa como presidente, porque nadie le cree que es presidente, porque su máscara, su rol, sus actuaciones, su tono de voz son una caricatura. Y eso lo podríamos ver en otros jefes de Estado, en un personaje como Bolsonaro o como Donald Trump, ahora atacando el régimen de Maduro, poniéndole precio a sus cabezas o a sus cabecillas, digámoslo, para flatearlo en itálica, ¿no? Mientras disimula su incapacidad de enfrentar el coronavirus después de que lo negó como negó el cambio climático, por su profunda incapacidad de asumir un sistema de salud público que le dejó su predecesor y que evidentemente le enterró. Pero volviendo un poco para terminar, está también, además de las mistificaciones, el arte de controlar las impresiones. Sí, nos miramos en el espejo y no solamente somos narcisistas y hedonistas, sino que permanentemente estamos controlando las impresiones positivas o negativas que causamos en sociedad, la manera como comunicamos, como expresamos un mensaje. Y aquí sí que es importante saber y reconocer los gestos, los tonos, la gravedad del momento, cuando por ejemplo el presidente se dirige a la nación. Sí que valdría la pena comparar discursos de jefes de Estado, sí que valdría la pena comparar esos tonos de voz y esas expresiones, no solo de ellos,
sino también nuestras.